Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Anoche, en el Capitolio en Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció su discurso del Estado de la Unión. A 8 meses de enfrentarse a Donald Trump en las elecciones, ¿cómo le fue? Haití, el país más pobre del hemisferio, está sumido en el caos. Las pandillas abrieron las cárceles, disparan en las calles y han impedido que el avión del primer ministro aterrice desde el exterior. ¿Hay alguna salida? Este domingo hay elecciones en Portugal y todo indica que la centroderecha volverá al poder después de 8 años de gobiernos socialistas. ¿Qué rumbo tomaría el país si se produce un cambio? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 8 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Medio Estados Unidos tenía anoche puestos los ojos en el Capitolio en Washington, donde el presidente Joe Biden pronunció el State of the Union Address, el discurso del Estado de la Unión. Ocurrió, como cada año, ante una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes. Detrás de Biden estaban el Speaker of the House o presidente del Congreso, el republicano Mike Johnson, y la vicepresidenta Kamala Harris, y en el auditorio los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los altos mandos militares. El objetivo del discurso es que quien ocupa la Casa Blanca explique cómo va el país y cuáles son sus políticas. Pero esta vez había otro ingrediente, y es que el 5 de noviembre hay elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Qué dijo Biden, Juan Carlos? Paz, el discurso del presidente Joe Biden, más que un clásico discurso del Estado de la Unión, pareció un discurso de campaña. En tono muy vehemente, Biden afirmó que la libertad y la democracia están en peligro en su país y en todo el mundo. Nada más empezar, y tras citar a Franklin Delano Roosevelt, dijo que la historia nos está mirando, tal como lo hizo hace 3 años, el 6 de enero, cuando los protagonistas de una insurrección entraron en ese Capitolio y pusieron un puñal en la garganta de la democracia. History is watching, just like history watched 3 years ago on January 6th, when insurrectionists stormed this very Capitol and placed a dagger to the throat of American democracy. Esas palabras eran una crítica directa a quien va a ser su rival en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, el expresidente Donald Trump. Biden se refirió más de una docena de veces a Trump, pero sin nombrarlo. Lo llamó siempre mi predecesor, como cuando dijo esto sobre la guerra en Ucrania. Ahora mi predecesor, un expresidente republicano, le dice a Putin haga lo que le dé la gana. Now my predecessor, a former Republican president, tells Putin, quote, do whatever the hell you want. Biden dijo además que Israel tiene derecho a defenderse, respetando, eso sí, la vida de los civiles en Gaza. Y en clave nacional dijo que Estados Unidos tiene ahora la tasa de desempleo más baja en medio siglo. Pero Paz, ¿cómo calificar el discurso? Pues llamamos esta madrugada a Washington al corresponsal del diario Reforma de México, José Díaz Briceño. Sí, pienso que el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Biden anoche fue parcialmente exitoso. Él tiene que cumplir con 2 objetivos en este discurso. Por un lado, apelar a un centrismo que lo llevó al poder en 2020, esa gran coalición con la que conquistó más del 50% del voto popular en Estados Unidos y que congregó desde a moderados republicanos hasta fuerzas más progresistas dentro de su propio Partido Demócrata. Pero por otro lado, lo más importante me parece, donde sí logró un éxito, es que el otro objetivo que necesitaba era mostrarse de una u otra manera vivo, agresivo.
Esto, dadas las dudas que tienen las personas en Estados Unidos por su edad de 81 años. Y creo que la demostración de que fue exitoso en este sentido son los titulares mismos de los medios estadounidenses. Por un lado, Político, uno de los medios más importantes aquí del Capitolio, tituló su crónica sobre el discurso como a la yugular. Es decir, el presidente fue agresivo y atacó a los republicanos directamente en temas como la defensa de la democracia, el aborto y el costo de las medicinas. También hay que decir que la propia Fox News, la cadena conservadora, se mostró sorprendida sobre el tono y la energía que mostró el presidente Biden en su discurso. El propio Sean Hannity, uno de los principales presentadores, dijo haberse sentido sorprendido por un Biden que salió con demasiada cafeína o incluso sobreexaltado. Todo esto para decir que sí se logró por parte de la Casa Blanca mostrar a un presidente mucho más agresivo, y el reto aquí es cómo esa personalidad se combina con el buscar ser también conciliador y atraer a toda una base que lo llevó al poder en 2020. El caos que están viviendo los 11,5 millones de habitantes de Haití es casi indescriptible. A consecuencia de los desórdenes en las calles y de la violencia generalizada, el estado de emergencia decretado por 3 días acaba de ser extendido por 1 mes. Los colegios están cerrados en Puerto Príncipe, la capital, y en otras zonas. Conseguir víveres es difícil, el transporte público funciona a medias y más de 15,000 personas han debido abandonar sus casas para seguir con vida. En las calles se oyen gritos y tiros. Uno de los principales responsables de todo esto es Jimmy Barbecue-Gerissier, un ex policía que está al frente de una pandilla armada que se hace llamar G9. Sus hombres se tomaron recientemente las cárceles y permitieron la salida de al menos 3,000 presos. Barbecue quiere que el primer ministro Ariel Henry renuncie. El martes dijo que si el gobernante no se marcha pronto y que si la comunidad internacional lo sigue apoyando, el país se verá abocado a una guerra civil que puede terminar en un genocidio. Si Ariel Henry pas démissionné, si communauté internationale là continue à supporter Ariel Henry, y a mené nous directement dans une guerre civile et cap déboucher sur un génocide. Ariel Henry reemplazó en el gobierno al presidente Jovenel Moïse, que fue asesinado en Puerto Príncipe el 7 de julio de 2021. Algunos sectores sostienen que no tiene ninguna legitimidad. A la hora de grabar este podcast, Henry se encontraba en Puerto Rico. Ariel Henry viajó la semana pasada a Guyana a una cumbre de mandatarios regionales, luego a Kenia, donde firmó un acuerdo para que 2,000 policías kenianos patrullen las calles de Haití. Increíblemente, el avión del primer ministro no ha podido aterrizar de vuelta. En el aeropuerto no hay control. Haití, que comparte la isla de la Española con República Dominicana, es el país más pobre del hemisferio. ¿Tiene solución la crisis que lo afecta? Hablamos ayer en Bogotá con Natalie Cotrino, especialista en el tema e investigadora de la ONG estadounidense Human Rights Watch. Juan Carlos, claro que sí hay solución. Es muy difícil, pero la hay. Empecemos por el tema de seguridad. Hay varios países que han ofrecido ayuda a Haití. Está Estados Unidos, Canadá, Francia, que han dicho que pueden aportar más de $300 millones. Y otros países del Caribe y otros inclusive de África, como Kenia, que han ofrecido enviar oficiales de policía para conformar la misión multinacional de apoyo a la seguridad que autorizó Naciones Unidas el año pasado y que tiene dentro de su mandato ir a apoyar a la policía haitiana para combatir estos grupos criminales. Entonces lo que necesitamos urgentemente es que esta misión se despliegue ya en Haití, vaya y ayude a la policía a volver a restablecer un mínimo de orden en el país, retomar el control de Puerto Príncipe y de los principales lugares que están siendo atacados por estos grupos criminales, como el aeropuerto, el puerto principal, las estaciones de policías y otros, para asegurar por lo menos el ingreso de alimentos y otros bienes para los haitianos, al igual que garantizarles que por lo menos puedan salir a las calles a hacer sus actividades diarias, porque a hoy eso no lo pueden hacer. Lo segundo también que debería hacerse es implementar un gobierno de transición.
Esto lo han venido pidiendo muchos haitianos y expertos desde hace tiempo, y hasta Estados Unidos recientemente lo está empezando a enfatizar, porque el actual primer ministro Ariel Henry no tiene legitimidad ni ha logrado ningún consenso político para sacar adelante al país. Entonces lo que necesitamos es que este nuevo gobierno, que como varios haitianos han dicho debe estar compuesto por personas técnicas que no estén vinculadas con estos grupos criminales ni con estos actores tradicionales políticos acusados de corrupción, entre otros, sean quienes empiezan a dirigir nuevamente el país. Esto sería una solución de mínimos para que Haití pueda empezar a ver una luz para salir de esta horrible crisis en la que se encuentra. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Más de 9 millones de portugueses están citados pasado mañana a las urnas para decidir el futuro del país. Deben escoger a los 230 miembros de la Asamblea de la República, que a su vez elegirán al nuevo primer ministro. Se trata de unos comicios anticipados. Son anticipados porque el primer ministro anterior, el socialista Antonio Costa, que gobernaba con mayoría absoluta desde 2022, tuvo que renunciar a principios de noviembre. Está inmerso en una trama de corrupción sobre explotaciones de litio y de hidrógeno verde. Los candidatos de este domingo provienen de distintas orillas políticas. Llama la atención André Ventura, el líder del partido de extrema derecha Chega, lo que traduce basta. Ventura ha anticipado decisiones que tomaría con respecto a líderes extranjeros a los que considera corruptos si gana. Senhor Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar en Portugal. Chega está de tercero en las encuestas, que le atribuyen entre un 18 y un 20% de los votos. En primer lugar, ojo, está la coalición de centroderecha Alianza Democrática, con un 30%, encabezada por Luis Montenegro, presidente del Partido Socialdemócrata. Luego, en el segundo puesto, aparece el Partido Socialista, que tiene como líder al exministro Pedro Nuno Santos. El cuarto lugar, después de Chega, lo ocupa el grupo de derecha Iniciativa Liberal de Rui Rocha, que según los sondeos tiene un 7% del voto. Conviene recordar que las encuestas fallaron estrepitosamente en 2022. Pero si esta vez aciertan, ¿cómo sería el nuevo gobierno? Hablamos anoche en la capital de Portugal con Antonio Costa Pinto, destacado profesor de Ciencia Política de la Universidad de Lisboa. Después de 8 años de gobierno del Partido Socialista Portugués, es natural que la coalición de derecha muy probablemente ganará estas elecciones. Ganará estas elecciones y va a formar un gobierno de coalición con el pequeño partido liberal de derecha, la Iniciativa Liberal. Su punto de vista político, probablemente la política externa portuguesa no vaya a cambiar, y su punto de vista de la política interna, lo que vamos a tener es muy probablemente en las tres dimensiones más importantes de la política económica y social del gobierno, algunos cambios pero pequeños. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud va probablemente a hacer compromisos con el sector privado. La educación pública se va a mantener, claro, pero con más concesiones y apoyo al sector social y al sector privado. Estas serán las concesiones de la Alianza Democrática de derecha y este pequeño partido iniciativa liberal. Pero el grande punto de interrogación va a ser cuál será la posición del partido de derecha radical populista Chega. El partido de derecha radical populista tiene, claro, dos opciones: o votar contra el gobierno con la izquierda
o evidentemente se abstener. Por tanto, la conjuntura política postelectoral va a tener muchos puntos de interrogación y un gobierno estable necesitará probablemente de algunos meses para tener, digamos, una conclusión más concreta. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó ayer a la irrupción el martes en el Palacio Nacional de varios estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Pedían justicia en el caso de la desaparición de 43 alumnos de ese centro en 2014. El presidente señaló que sus opositores están desesperados en este año electoral y dijo más cosas. En estas acciones hay mano negra, que son actos de provocación. El año pasado ha sido el más peligroso desde 1999 para montar en bicicleta en Nueva York. Según el Departamento de Transporte, 30 personas perdieron la vida, 23 de las cuales iban en bicicletas eléctricas. También hubo 395 heridos. La mayor parte de los accidentes se produjeron por colisiones contra camiones o automóviles en calles donde no hay ciclovías. El área metropolitana de Nueva York tiene 8.400.000 habitantes. Este domingo en Los Ángeles se entregan los premios Oscar. Las películas más nominadas son Oppenheimer con 13 candidaturas, Pobres Criaturas con 11 y Los Asesinos de la Luna con 10. Y hay que estar atentos a La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, la película española más costosa jamás producida, 60 millones de euros, que compite por el Oscar a la mejor película extranjera. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.